Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Necronomicon, ahora en Semana Santa, en este programa preparados para ustedes de martes de Necronomicon, que estaremos conversando de un tema que hemos investigado durante estos días y que tiene que ver justamente con mitos de santidad, pues y todo esto de la religión también, como un objeto, una reliquia se transforma también en algo del género fantástico, digámoslo así, en un elemento clave de relatos de la mitología de otras religiones o también de la mitología de la cultura popular. Como siempre, nos acompaña nuestro gran amigo Homo Lectus, también conocido como Daniel Tolkien o Daniel Penagos. Nada, bienvenido y para que conversemos esta noche santa sobre algo no tan santo. Hoy es el día en que no pueden tener a la tía católica viendo este programa, se los advierto, porque vamos a hablar de todo menos de santidad. Bienvenido, buenas noches a todos, qué bueno. Estaba leyendo aquí el chat de los que están en este momento conectados. Gracias a Pacho, gracias a Redite. También veo por ahí que está Dr. Herbert. No, saludos a todos los que están en el chat en este momento y saludos también pues a los que nos están viendo y que no están pues ahí conversando, que sabemos que son varios los que nos ven. Sí, como decía Sí. Cristian, pues hoy tendremos un programa que va otra vez de nuevo con el tema de los objetos místicos legendarios que tenemos por contar muchas cosas. Así que esperamos que les guste mucho. Bienvenidos. No sé de pronto, Cristian, qué más tenga que decir en la sección de avisos parroquiales, que el productor ya lo No, está nada. regañando por el interno. No, no, estoy viendo aquí los conectados. Está Hobbit con botas, obviamente. Is de Fritz, también. Joxeduk, saludo grande, que ya también hace parte de la casa. Capix06, Mitsom, no sé si Midsommar, algo así. También Redeye, obviamente. A Santa Claus Gift, a CityGian CTX y a We Love Marvels. Entonces, un saludo a todas esas personas que se están conectando ahí. Bueno, pregunta doctor Revero si ya se confesaron para esta semana. De hecho, nos ha faltado, queríamos hacerlo. Ojalá que mañana se pueda hacer un par de recomendados para el tríodo sacro, para jueves, viernes, sábado y domingo, ver películas. Tenemos un par de películas y series que recomendó también doctor Hervé West o Arbet. En la sesión pasada del Videódromo, entonces tenemos 5 películas, si no estoy mal, pues 5 series y películas para ver en Semana Santa. Entonces se las estaremos recomendando en algún artículo del sitio web. Esperamos poderlo hacer mañana. Y nada, empecemos a abrir el Necronomicon y a hablar del Arca de la Alianza. Es una sesión que originada de la idea de Daniel, que también está obsesionado con este objeto, investigarlo, conocerlo. Y nada, vamos a ver qué nos encontramos, así como desnudamos el Necronomicon, vamos a desnudar literalmente qué es el Arca de la Alianza. Pero antes de empezar, obviamente tenemos unos anuncios parroquiales o noticias. Entonces voy a empezar con las noticias. Yo empiezo con las noticias de la revista y después Daniel tiene la otra parte, porque él es el experto más en el tema de la otra parte, que él no les va a decir todavía para no adelantarme los titulares. Invitados, invitadas, seguimos en convocatoria, más o menos vamos a estar hasta el 30 de junio, más o menos no va a estar hasta el 30 en convocatoria también de un pequeño proyecto que estamos gestionando y de hace rato también queríamos tener una revista sencilla, no es una revista de cine, no es una revista especializada, bueno, sí es especializada en terror, pero es una revista más literaria, ¿cierto? Con textos de poemas, poesía, ensayos, relatos y todo enfocado pues en el género fantástico y de terror. Obviamente también ahí en el género fantástico cabería la ciencia ficción y sus subgéneros colindantes, digámoslo así, como lo llama la academia. Entonces, invitadísimos, es un proyecto que nace de Fantasmagoría Literaria, que es como otra parte, también hay que estamos junticos en Fantasmagoría, porque Fantasmagoría, aparte de ser el festival, también tiene como esos pequeños, ¿cómo podríamos llamarlo de manera Lovecraftiana? Como homúnculos, como pedazos de tentáculos que salen. Y entonces, nada, invitadísimos. Este nombre es un homenaje
también cuando lo estamos planteando con el equipo, con Angie, como Nicolás, que hacen parte del equipo también del Club de la Medianoche y Literatura y Fantasmagoria Literaria, estamos buscando como qué nombre le damos a esto. Y nos fuimos con este nombre, Área Maldita, en honor a la gran película de Jairo Pinilla. Tenemos un premio también a Jairo Pinilla, creo que muchas cosas nutren de Jairo. Eh, y nada, es una película que trata sobre una serpiente marimbera, es algo demasiado ingenioso, es una serpiente en un cultivo de marihuana y que va acabando con todas las personas que están ahí. Una película que no se consigue ya, pues porque está perdida, hasta que yo creo que fallezca Jairo, van a salir todas estas películas de nuevo, y tiene muchos, muchos, muchos secretos. Si quieren se pillan por ahí un documentalcito chiquito que hizo el mismo Jairo, contando cómo hizo esta película, que tenía balas reales y bueno, usaban las serpientes reales y los niños estaban en el set. Entonces fue complicado pues porque Jairo es una persona muy estallada. Entonces, bueno, las serpientes también, o sea, eran serpientes reales venenosas. Entonces, para que se imaginen un poco el asunto. Entonces nace de ahí, esa área maldita, y también por esa área maldita jugamos un poco con el nombre del área extraña, de lo oculto, de lo bizarro, esa palabra no se usa ya pues lo bizarro, pero sí lo oculto, lo terrorífico. Entonces, nada, queremos empezar a ver cómo nos va con este pequeño proyecto, sea de manera digital y algunas impresas, pero corta edición, y que tendremos en nuestro bazar de la Feria del Diablo Mocho, esperamos para este año, para la feria que es antes del festival del 26 al 30 de octubre. Esperamos tener la distribución también de la pequeña revista. Ya saben, pueden enviar escritos, obviamente de autoría propia, cuentos, ensayos, poesías, entrevistas, todo relacionado pues con el género fantástico y de terror. Obviamente el equipo va a estar revisando estas cosas, ya nos han llegado bastantes textos, esperamos recibir más, y también ilustraciones y todo esto, para ir como conformando lo que será el cuerpo de esta revista. Como les digo, también vamos a recibir ilustraciones, obviamente de autoría propia, también pueden ser historietas, y poco a poco queremos que el proyecto también, si llega al punto que lo podamos vender, aunque sabemos que es difícil en este país el sector editorial y las revistas, pero bueno, poder contribuirle más adelante a los que participen. Pero bueno, es un proyecto que apenas está naciendo, es muy embrionario, esperamos que siga por el camino correcto. Si no, pues también como cualquier ser primigenio será abortado, pero esperamos que este no sea el caso. Y bueno, finalmente ya saben, el 30 de junio es la fecha de entrega y son enviados a este correo, es el club de la medianoche, club de la medianoche med@gmail.com. Entonces esperamos también sus relatos, sus escritos, sus ensayos, sus maldiciones, todo lo que quieran será muy recibido, y esperamos armar y entregarles para octubre una pequeña revista cargada de misterio, terror y muchas cosas más. Bueno, y en otras noticias, esta semana fueron anunciados los ganadores de los premios que anualmente entrega la Tolkien Society de Inglaterra. Son categorías muy básicas, pues ellos son una especie de homenaje que hacen a todo el fandom que hay alrededor de Tolkien, y en un par de categorías pues destacan lo más importante que hay en este tema en lo que va corrido del año. Pues decir 2022 hace referencia en realidad a las cosas que suceden en el 2021. Así que pues aquí está la lista de ganadores, no nos vamos a extender mucho en esto, solamente lo vamos a mencionar. Si quieres, por favor, Cristian, pasar a la siguiente. Y nos encontramos entonces con que en la categoría de Mejor Obra de Arte ganó Minas Tirith, construida parte de 110.000 ladrillos de Lego. Me parece pues fantástico que esto haya sucedido. La maqueta es de Stedvik y está diseñada por Stefano Mappelli. También el mejor artículo ganó una publicación de la misma revista, la Tolkien Society, del invierno del 2021, en la Manor 62, y es A Son of Great Powers, la construcción de Tolkien de Luthien Tinuviel, uno de los personajes más importantes dentro del Legendarium del Profe, escrito por Clark Moore, publicado, como ya les dije, en el Malor número 62 de invierno del 2021.
Las siguientes categorías fueron mejor publicación, que mejor libro, perdón, que pues indiscutiblemente se lo tenía que haber llevado La naturaleza de la Tierra Media, editada por Carl Hostetter, y pues claramente ganó. Y el mejor contenido en línea se lo llevó un podcast muy conocido dentro del mundo Tolkien Deal, que se llama El Pony Pisador, The Prance Pony. Así que pues ahí están los ganadores. Ah, bueno, y está también una mención especial que ellos todos los años no nominan, sino que finalmente pues el comité que organiza los premios dentro de la sociedad Tolkien define que es el premio a la contribución destacada. Este año se lo dieron a Brian Sibley, que es un escritor y locutor británico que por allá a mediados de los 80 fue una de las personas más entusiasmadas cuando en la BBC hicieron la versión radiofónica, la versión para radio de Señor de los Anillos. También estuvo inmiscuido en el desarrollo de los libros que han acompañado a las películas, las dos trilogías de Peter Jackson, y también en el trabajo que hizo junto con John Hu de los mapas de la Tierra Media. Él es el autor de los textos que acompañan a los mapas, de uno de los ilustradores pues más importantes que hay dentro del mundillo y que yo creo que ya hemos mencionado aquí en este espacio, ¿no, Cristian? A John Hu lo hemos Yo creo que mencionado sí, aquí ya. Si no, se los presento, sí. mucho gusto, John Hu. Trabajó con el señor Brian Sibley. Y bueno, pues esas son las noticias por hoy. Hemos estado más bien magros de noticias en estos días, ¿no? Sí, ha estado como tranquila la cosa, yo creo, apenas está empezando el año, también se está moviendo, por ejemplo, estaba mirando los premios, ya hay nominados para los Hugo de diciembre de 2022, ya hay por ahí también nominados, hay Notus, ya se está moviendo pues como el mundillo de premios, Nebula y todo esto, los Bram Stoker, pero solamente con nominaciones. Esperemos a ver, les contaremos también cuando tengamos más noticias más sustentadas. Y otra noticia que sí me atrevo a decir es que ya llegamos a los 200 seguidores aquí en Twitch. Entonces agradecerles a todas las personas que nos han seguido, que como nos apoyan en este trabajo que es difícil porque es constante, de mucha disciplina y de continuar generando contenidos diferentes, generando contenidos de discusión en frente al género fantástico. Entonces agradecerles a todos los que estuvieron y los que están conectados y obviamente también, por ejemplo, a Daniel, que ha creído en la propuesta y que siempre nos ha estado acompañando con el Necronomicon y con todas las personas que han estado, Alejandra, con Arrebato, a Carolina, con el sarcófago de las rarezas, yo creo que a todos, a Sagas también cuando estaba en cine, se me olvidó, ¿cómo se llama el de Cinema Autopsia? Bueno, en fin, a Vincent, Arbet, a todos y especialmente pues a los seguidores y en especial hago énfasis en eso, a los que son como fieles y que están ahí conectados y nos apoyan y creen también en el proyecto y ojalá que podamos conocerlos a los que no conocemos durante el festival también. A Uber, a Joxeduk, a Ana Crowler, a Pacho, obviamente, bueno, a Enferdeloy, bueno, etcétera. Agradecerles pues por estar conectados y después de tantas flores vamos a destapar la cortina para entrar al tabernáculo y conocer un poco de la historia del Arca de la Alianza. Entonces, bienvenidos al Arca de la Alianza, ahora sí. Entonces, Daniel, si Aquí quieres, empezamos contigo. es donde deberían de poner desde la producción la musiquita de Indiana Jones. Sí, deberíamos empezar, ver uno de los fragmentos en la producción, ¿Se el podría primer, poner en este momento la música de Indiana Jones o nos tumban la transmisión? luego que la tumban. De hecho, Pues paguemos los derechos a punta de Méliès. No, no se puede. sí, Debería haber esa opción. Bueno, no, el caso. Pues esta idea del Necronomicon de hoy surgió justamente hablando de Indiana Jones en algún momento, porque pues es la película, no estoy mal, es la película que abre la franquicia de Indiana Jones. Él está, ay, ahí que estás poniendo, Vergajo. Ahí está Vincent haciendo de las suyas. Y bueno, pues ah, entonces ahí está, es justamente la película la que inaugura todo este asunto. Y que esta semana no, pues hace unos días estábamos hablando sobre el asunto y queríamos como traerla a colación un ratico y qué más que traerlo pues para Semana Santa, por aquello pues de los temas bíblicos y demás. Si nos cambiaron cuentos de los hermanos Grimm los sábados por la mañana,
pues nosotros ponemos también lo que nos da la gana acá, hijo de perra. Entonces, bueno, no, hablando del Arca de la Alianza, pues es algo muy, muy curioso. Es un objeto que tiene durante un momento muy largo de su historia, o bueno, no tan largo en realidad, un momento muy puntual de su historia. Sabemos muy bien su paradero, dónde estuvo y todo lo demás, pero llega un momento en el que desaparece por completo y no sabemos nada más allá de las especulaciones. Es un objeto que vamos a descubrir hoy que es un objeto de mucho poder, de un poder muy extraño en realidad, y que tiene muchas leyendas detrás. De hecho, pues aquí logramos solamente como condensar las más importantes y más destacadas. Así que no, pues de nuevo, pues bienvenidos a lo que va a ser hoy el Arca de la Alianza. Ahí estamos viendo el tráiler. Exactamente, esa película que también está George Lucas, si no estoy mal en la producción, Sí, si me equivoco. Lucas fue uno de los productores, de hecho. Y nada, y creo que es como la más memorable, que es la que conocemos, es más cercana, pero hay otro par ahorita que les voy a contar, que les vamos a contar de otras películas y series y dónde aparece. Pero bueno, aquí vemos es como todo eso que hay alrededor de esa leyenda del Arca Perdida, ¿cierto? Eso se llama The Riders of Los Cazadores del Arca Perdida. de los Cazadores del Arca Me Perdida, acuerdo, me ¿cierto? acuerdo Que mucho que en los 90 aquí en Colombia hubo un programa que se llamaba Los Cazadores de la Fortuna. Y pues me parecía muy charro que fuera como ese nombre como medio alusivo a la película. No sé si fue a propósito o fue pues puede ser. algo que no tenía nada que ver, pero siempre me pareció muy charro. También te interrumpo ahí brevemente para agradecerle a Yuf Salas por la suscripción a Comprime. Gracias por estar por aquí y compartir también esa suscripción. Y esperamos que disfrutes el contenido que estamos creando. Y nada, Riders of the Lost Ark, empezamos a ver qué es lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, si quieres nos cuentas un poquito, Daniel, ¿qué es el Arca de la Alianza? O sea, ¿de dónde viene esta vuelta? ¿De quién se inventó esto? Pues, Bueno, el arca en realidad es el Arca de la Alianza, es quizás pues como el nombre más común, pero no hay una sola denominación para este objeto. Hay partes también donde lo mencionan como el Arca del Pacto, el Arca del Testimonio, el Arca, eh, bueno, en este momento se me olvida pues como más de las denominaciones, pero la que tradicionalmente pues ha sido más usada es justamente esta que se llama el Arca de la Alianza. El nombre en hebreo es Aaron Had Edelul, que sería algo así pues como el Arca del Testimonio, y según el relato bíblico, esto sucede en el capítulo 25 del libro del Éxodo. Yahvé le ordena a Moisés, después de haber pues tenido las tablas de los mandamientos, después de que las rompió y las tuvo que volver a construir, Yahvé le ordena a Moisés que debe de construir este objeto, y la finalidad de este objeto es que contenga las tablas de los mandamientos en los que está basado pues como toda la creencia judeo-cristiana, y que también sea como el recinto, el lugar, el objeto donde la presencia de Yahvé se manifieste a su pueblo. La cuestión es que el relato bíblico es muy preciso en estas cuestiones y da todo, absolutamente todo lo que se necesita para construir el arca. Entonces, o sea, da las medidas exactas que tiene que tener, dos codos y medio de largo, que 2 codos y medio de largo son más o menos 1 metro y 10 centímetros, por 1 codo de alto y 1 codo de ancho, que al cálculo sería más o menos como 1 metro, casi 1 metro pues de distancia. Y tenía que ser construido en madera de acacia. O sea, es tan preciso el relato que inclusive menciona los materiales en los que se debe construir. Ese cofre, que estaba construido en madera de acacia, tenía que estar recubierto por láminas de oro, por oro, o sea, estaba recubierto por oro. Y la caja tenía una guirnalda que adornaba pues la caja, donde se insertaban unos aros a los lados, y en esos aros se conectaba con unos varales, también de madera de acacia, también forrados en oro, que servirían para cargar el arca, porque
el arca no la podía tocar nadie, o sea, era un objeto sumamente peligroso. Ahí sí queda como el audio de moda, el de no hagas eso que es muy pegriloso, muy pegriloso. Eso le decían a todos los judíos cuando se asomaban al arca. Estos varales servían entonces para cargar el arca y sobre el arca, o sea, ya les describí pues cómo era el cofre, la tapa, que también se llama el propositorio, esto es un nombre pues bastante contundente, eh, era hecho de oro macizo y su tapa tenía dos querubines enfrentados con la cabeza hacia abajo, y de hecho ahí el relato es un poco ambiguo porque hay relatos que dicen que las alas estaban al frente, pues estaban hacia el frente, unas con las otras. En cambio hay otras versiones del relato que mencionan que las alas estaban desplegadas y señalando hacia arriba, pero en ningún momento pues las alas de los querubines se tocaban. Y dice también el relato de que en esta parte, en esa parte del propositorio, propiciatorio, perdón, era el nombre, lo cambié durante todo este tiempo. El propiciatorio era también como se denominaba esta etapa, era el lugar donde supuestamente tenía lugar la presencia de Yahvé sobre la tierra. Hay cosas muy curiosas sobre esto y es que el libro del Éxodo también es muy puntual sobre las instrucciones que se tenían que tener sobre todo este objeto. Inclusive, si querés también lo pasas, Cristian, las únicas personas que estaban autorizadas para tener cierto tipo de contacto con el arca eran los levitas, que era pues dentro de las tribus originales de Judea, una de las tribus que tenía más tradición de ser los sacerdotes, de ser los más cercanos pues a los ritos del judaísmo prehistórico o de este momento pues de la historia. Eran los únicos que podían tener contacto con el arca. Sin dejar de lado el hecho de que en el arca, si bien después de ser construida, se se alojaron en ella las tablas de los 10 mandamientos, no era el único objeto que estaba ahí. Dentro del arca también habían depositado un tinajo de oro también, y el tinajo de oro contenía maná, que era este pan del cielo que en algún momento salvó a los judíos mientras vagaban por el desierto en su peregrinación de 40 años por el desierto sin rumbo. También había un vaso que contenía maná, y el arca también contenía la vara que Aarón usó ante el faraón cuando sacaron al pueblo pues al pueblo judío de Egipto. Esos eran los tres objetos que estaban La contenidos. vara que se transformó en serpiente, supuestamente. Ajá, 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 ajá. Y entonces, o sea, estos eran los tres objetos que estaban dentro del arca de la alianza. El arca de la alianza también era como les decía, pues también el Éxodo da muchas precisiones sobre todo lo que se tenía que hacer y todo lo que no se podía hacer. En este momento cuando, bueno, aquí es donde ya me pongo yo medio pasado, porque pues a mí me parece, si yo soy Dios de un pueblo que está destinado a sufrir en el desierto, que no tienen un territorio propio, que son un pueblo nómada, yo como los encarto con esta cosa en todo el desierto. Porque, o sea, en este momento los judíos eran un pueblo nómada y vivían eran tiendas de campañas. Incluso pues el Éxodo, el texto bíblico, es muy puntual también en describir cómo se tenía que hacer la tienda donde se alojaba el arca de la alianza cuando el pueblo judío estaba asentado momentáneamente. Esa tienda, pues que era como inclusive era la más grande que existía dentro del campamento judío, era el tabernáculo, se llamaba esta tienda. Y el mismo texto bíblico te señala todas las cuestiones de cómo se tenía que construir el tabernáculo. Entonces era una tienda grande con telas blancas que estaba bordeada por otra tela que la cubría yo no sé cuánta distancia. Dentro del tabernáculo existían yo no sé cuántas divisiones, y la división más interior del tabernáculo era donde estaba depositada el arca.
En el arca solo podían, en ese habitáculo donde estaba el arca, que pues se podría llamar tranquilamente el Sacto Sanctorum, era un lugar donde solo podía entrar el sumo sacerdote, pero en momentos muy específicos del año, porque de cualquier manera, si entraba y no estaba preparado el asunto para que él entrara, la vida del sumo sacerdote se veía comprometida. Era posible que no saliera vivo del asunto. De hecho, el mismo Yahvé le dice a Aarón este tipo de situaciones. Le dice, esto es un objeto pues que no se puede hacer así como tan, que se tiene que tomar con respeto porque es el objeto de mi presencia en el mundo. Como les decía, pues es depositada en el tabernáculo y, y para trasladarlo era justamente cuando se usaban los levitas, que los levitas eran los únicos que tenían asunto, pues tenían permiso divino para tocarla. Esta imagen es curiosa porque aquí hay un error de lo que menciona el texto bíblico y es que el arca no podía ser transportada visiblemente al pueblo. El arca para ser transportada tenía que ser cubierta y tenía 3 capas que lo cubrían cuando era transportado. Entonces, por ejemplo, la primera capa era el, el velo del Sacto Sanctorum que la cubría. Sobre ese velo se le ponían pieles de diversos animales, que también pues tenían que ser animales puros y todo lo demás que aplicaba para los sacrificios. Y finalmente una tela completamente azul cubría el arca para ser transportada. Eh, Era peligrosa, como les estaba contando. De hecho, pues cuando les digo que Aarón fue advertido de esto, sus hijos lo sabían. Y hay un asunto del texto bíblico donde menciona que hicieron un sacrificio pues en honor al arca, o en honor, mejor dicho, pues a Yahvé, a su Dios, en presencia del arca, y al ver ellos como el sacrificio que habían depositado ahí se consumió por completo por un fuego que nadie supo de dónde salió. Y los hijos de Aarón, bueno, el pueblo, se dice que el pueblo judío estalló pues en un inmenso júbilo cuando vio esto. Y los hijos de Aarón, que eran como los ayudantes de su padre siendo sacerdotes, fueron y tomaron sus incensarios, le pusieron fuego e incienso y empezaron a incensar el lugar. Eh, y como esto no estaba pues dentro de lo que se tenía que pasar en estas situaciones, los hijos de Aarón se prenden en llamas en ese momento y mueren, porque era algo que Yahvé no les había dicho que tenían que hacer. Entonces donde empieza el asunto como de que Tafat, ¿contra qué nos estamos encontrando en este momento? O sea, ¿esto es un regalo o una maldición la que le da Yahvé a su pueblo? Dios santo, ¿qué es Sí, esto, por Dios? y yo creo que es muy interesante y ustedes estarán cuestionando, ¿y esta gente por qué en el Necronomicon están hablando del Arca de la Alianza? Pues porque es un objeto que hace parte de la literatura. La Biblia hace parte de la literatura, es uno de los libros más importantes de la literatura también. Eh, no importa la religión que sea, la cualquier persona, pues es un relato muy interesante, a mí me gusta de hecho, y es un relato que tiene muchos elementos fantásticos, porque no es que estoy diciendo que no sean santos o religiosos, no sé, sino que cuando algo está escrito y está sobrenatural o no cumple las leyes físicas de la naturaleza, digámoslo así, ya es un relato fantástico, ¿cierto? Entonces, la Biblia es un relato fantástico en general porque hay cosas que son fantásticas, ¿cierto? El mar se abre de dos, pues de par en par para que pase el pueblo, mientras que los persiguen los egipcios, pues eso físicamente no es tan posible que digamos, ¿cierto? Y de hecho, Que ya de vestigios o cosas, pues ya es otra cosa, pues. también pues Dime, dime. es muy común siempre acordarse de cuando Moisés partió en dos el mar muerto el mar rojo, perdón, para que los judíos pasaran y los egipcios quedaran detrás. Pero eso le pasó 2 veces al pueblo judío y una justamente es con el arca al hombro, que es la pintura que hemos estado mostrando ahí.
Ellos necesitaban pasar el río Jordán, si no estoy mal, y era un río muy caudaloso. Y el sumo sacerdote le dijo a los levitas, caminen, sigan caminando. Y cuando los levitas que llevaban el arca tocaron el río se separó. Ellos pueden pasar el río. Entonces como que no, no la pueden tocar, pero separa mares, separa aguas. Es también como, pues, como esa dicotomía de nos hace mal, pero es el objeto divino y la tenemos que custodiar. Es, Y es casi que, pues ahí valga la relación, es casi como un Necronomicon, o sea, si vos abrís el Arca de la Alianza, pues para muchos, ya después podemos ver otros relatos, es desatar como una caja de Pandora casi también, porque cuando se la roban para allá otros pueblos, los filisteos, por ejemplo, es una caja de Pandora, todo el mundo empieza a morir, hay pestes, hay de todo. Es muy interesante pues esto porque también va en contra, o sea, ahí está, para el pueblo hebreo y para el pueblo judío, los símbolos son pues muy específicos, ¿cierto? Todos conocemos en la actualidad también unos símbolos muy específicos, el candelabro, bueno, la estrella, pero para ellos la imagen de Dios estaba prohibida, ¿cierto? Asimismo también para los musulmanes. Entonces es muy curioso esa necesidad de tener un objeto de veneración. Y creo que eso es muy relacionado justamente con lo que estabas diciendo. El pueblo era un pueblo hebreo, un pueblo nómada, pueblo hebreo, era un pueblo nómada, perdón, que estaba caminando y había un montón de paganos alrededor. Entonces, ¿y los paganos qué hacían? Los paganos tenían a Baal, a Dagón, tenían un montón de dioses, ¿cierto? Y demonios, pues para otros, pues los que uno, eran dioses para unos, eran demonios para los otros. Entonces también el pueblo siente esa necesidad. Yo creo que también es eso. De hecho, en la investigación pues, que se ha hecho sobre el Arca de la Alianza, se dice que muchos de los libros que se habló, sobre todo parte del Éxodo y otros relatos que hablan sobre el Arca, fueron introducidos después. Y era también para crear como, hey, es que necesitamos un objeto, algo necesario para que la gente crea. Porque de hecho el rey David y otra gente los usó para expansión, ¿cierto? Tenemos el Arca de la Alianza escondida, nadie puede contra nosotros. Entonces era como algo parecido que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la bomba atómica, ¿quién se rinde? Es lo mismo. Quien tiene el Arca de la Alianza es el ganador, es el triunfador, de es el hecho, conquistador. de hecho, para allá vamos. De hecho, para allá vamos Exactamente. en la historia. Entonces, Y, sigamos. y bueno, entonces, como pues bien decía Cristian, el arca se vuelve en un objeto que para el pueblo judío va a representar mucho. Y de hecho, inclusive el arca era un objeto que iba adelante del pueblo judío cuando entraban a la guerra. Se decía pues que iban la avanzada primero, a 2000 codos iban el sumo sacerdote pues con toda su corte, con el arca de la alianza, y a 2000 codos de distancia iban el resto pues del ejército judío. Y se dice claramente de que el arca estuvo con ellos cuando hicieron parte del asedio de la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad Federico amurallada, Antioquia. es Jericó, Antioquia, así es. Jericó era una ciudad amurallada, muy fuerte amurallada, pues, que en su sed de conquista del pueblo judío querían pues entrar a él. Y, y en esos ires y venires eh, llegan a Jericó, empiezan a asediar, saben que les va a costar mucho tiempo, inclusive pues vidas y todo lo demás, y empiezan pues como a planear qué pueden hacer para que Jericó caiga. En esas hay una prostituta de la ciudad que les da pues como un par de pistas sobre el tema a un soldado infiltrado que estaba dentro de la ciudad y Era finalmente Jezabel. pues, ¿cómo? Jezabel, ¿cierto? No Creo. No recuerdo el estoy nombre, seguro. pero entonces la cuestión es que con eso pues ya finalmente les comunica que para que la ciudad caiga, lo que tienen que hacer ellos es una vez al día, el arca tiene que salir y darle la vuelta completa a la muralla de la ciudad.
Y mientras que dan pues la vuelta, mientras salen a dar la vuelta por alrededor de la muralla con el arca al hombro, los sacerdotes tienen que sonar el shobat, que es este cuerno que los judíos usan en sus ritos, que es un cuerno de carnero pues al que le sacan todo el interior y queda la concha pues que hace el sonido tan característico del shofar. Y eso lo tenían que hacer durante 6 días. Y al séptimo día cambia un poco la situación, porque entonces al séptimo día lo que tienen que hacer no es dar una vuelta, sino 7 vueltas. Y ahí va otra vez el número 7, pues tan importante para la mitología judeocristiana. Y al final de esas 7 vueltas eh, tienen que gritar no solamente el ejército judío, sino todo el pueblo judío. Y dice pues el relato bíblico de que cuando sucedió esto, al séptimo día de lo que estaba, de estar ahí al frente de Jericó, las murallas de Jericó caen y los judíos entran finalmente pues asedian la ciudad por completo. De hecho pues Jericó queda inhabitada el resto de la vida y los únicos que se salvan son por designio divino la prostituta en cuestión y el soldado que habían ayudado al pueblo judío. Entonces ahí está el tema de que, pues finalmente también el arca va a ser un objeto Arma secreta. de un arma, un Sí. arma. Y que está muy relacionado con la religión. Pues la religión siempre está con la guerra, ¿cierto? Total, total. Y bueno, y como todo no es color de rosa, los judíos pues siguieron en su campaña colonialista y llegan a enfrentarse con los filisteos. Cuando se enfrentan con los filisteos, la primera vez que se enfrentan contra ellos, pierden. Los que logran sobrevivir a este enfrentamiento, pues se devuelven al campamento y le dicen al sumo sacerdote que tiene sí o sí que llevar el arca de la alianza al frente y quizás porque pues tampoco era algo que no le habían encomendado ni nada, van con el arca al frente y vuelven a perder contra los filisteos. Y lo peor de que pierdan contra los filisteos en esta ocasión, pues no es solamente perder, sino que pierden el arca. Y los sobrevivientes que vuelven al campamento, pues sí tienen que comunicar las malas noticias, cuando eso no había WhatsApp, eh, dicen pues la mala noticia a todo su pueblo, o a lo que quedaba de su pueblo, y el relato dice que inclusive Elí, que era el sumo sacerdote, de la impresión que le causó el tema, se cayó, se pegó, se cayó de espaldas y se dislocó la columna y muere pues, al saber de que han perdido el arca de la alianza. Y hasta acá en realidad es pues como la última gran victoria del pueblo judío en este asunto. Los filisteos se llevan el arca de la alianza y la llevan a una ciudad que se llama Adov o a Odov, depende de la traducción, pues ahí de hecho ahí está como un asunto súper extraño sobre el tema. Y lo ponen en el templo del dios que ellos adoraban que se llamaba Dagon o Dagón, también depende de la traducción. La parquean ahí, ahí se queda el arca, y a la mañana siguiente, cuando abren el templo de nuevo, se dan cuenta de que la estatua de Dagón está caída, o sea, está a los pies del arca. Los sacerdotes no le paran muchas bolas, la levantan, la limpian, hacen pues todos sus ritos, todo lo demás, y bueno, pasa un día. Cierran ese día el templo y al segundo día o después de la segunda noche sucede exactamente lo mismo. Y es que cuando abren el templo o llegan al templo mejor, se dan cuenta de que la estatua de Dagón está a los pies del arca. Pero esta vez no está solamente a los pies, sino que esta vez ya se había quebrado. Y se dice pues que se le habían cortado la cabeza, que se le había partido entre la cabeza y las manos. Y los filisteos se asustan. Sobre todo también porque desde que el arca había llegado a la ciudad, empezaron a haber brotes de enfermedades muy extrañas.
les empiezan a dar unas úlceras cutáneas, empiezan a haber brotes extraños de enfermedades y ellos están diciendo, esto nos está enfermando. Y pues en vez de matar o acabar el problema de raíz, se la llevan a una ciudad, a otra ciudad filistea que se llama Gat. Y en Gat sucede exactamente lo mismo. El arca llega y ellos como que es parte de la victoria contra los judíos, qué bacano, qué nota, eso, un popper y perico para todos, pero empieza a suceder exactamente lo mismo. Se empieza a enfermar el pueblo de cosas muy extrañas que no habían pasado antes, que no sabían qué era. Y ellos pues hacen exactamente lo mismo que sus coterráneos de Aodod y se la entregan y la envían a otra ciudad que se llama Ekron. Y allí, de nuevo, sucede exactamente lo mismo. Los habitantes de Ekron la reciben, la celebran pues como parte de la victoria contra los judíos y empieza a suceder exactamente lo mismo. Ellos sí cortan el problema de raíz y finalmente dicen, saquen esto de acá, por favor, porque, porque esto nos está matando. Montan el arca en una carreta que está jalada por dos vacas y las vacas pues que la carreta la jalan hacia donde está el pueblo judío y finalmente pues así es como lo recuperan. Con la recuperación del arca hay algo muy curioso y es que celebran que el arca la recuperan, pero como en esa parte, ese asentamiento judío que había, no habían levitas, no había pues parte del pueblo designado para tener contacto con el arca, eh, cometen un error muy grande y es que en su afán como de ver si el contenido del arca está completo, abren el arca y eso mata a... El texto pues es supremamente específico porque dice a 5070 hombres mata ese día el arca. Solamente pues por querer confirmar que estaba allí el, el contenido original del arca. Finalmente pues el arca ya en este punto se sabe que lo recuperaron y lo llevan pues donde los levitas y llega hasta la época donde nos encontramos con el rey David. No sé si de pronto pues acá ya quisiéramos de pronto hacer una recapitulación, Cristiano, que sobre la ruta que ha llevado el Listo, arca hasta este momento. listo. Entonces vamos a recapitular un poco. Es muy importante aquí los comentarios, estoy leyendo que han hablado sobre otros objetos, obviamente, y casi siempre están relacionados con la mitología judeocristiana o cristiana, y que podríamos más adelante también explorar porque hay mucha literatura sobre ellos. Está el Santo Grial, obviamente, está la Cruz de Cristo, encontrada por Santa Elena o Elena y su hijo Julián el Apóstata. Está la Sábana Santa. Está también la lanza de Longinos, también hay varios relatos sobre la lanza de Longinos. Eh, a ver cuál más se me escapa por ahí. Hay varios objetos que tienen mucha relación también con el rey Arturo, pues porque el Santo Grial supuestamente fue encontrado por los caballeros de la Mesa Redonda. Eh, ¿Cuál más? ¿Cuál más está por ahí? Bueno, hay reliquias, hay muchas reliquias de la cristiandad que tienen esa relación con el poder, ¿cierto? Los clavos de Cristo Los también. clavos, esos están con la cruz, creo que con Santa Elena, creo. Eh, bueno, el Santo Sudario está el de la Resurrección y también está, perdón, está el Santo Sudario, que era el de Verónica, que creo que está en Oviedo supuestamente, y está la Sábana Santa, que es diferente también, y todo lo que ha pasado con la Sábana Santa, pues, que quién la tenía, que no sé qué, que pruebas de carbono 14, bueno, y así hay muchos. Si nos podemos quedar toda la noche hablando de las reliquias de la cristiandad que tienen cosas, el brazo de Santa Teresa, o el corazón, no me acuerdo. Hay muchas cosas. En México, la Virgen de Guadalupe, pues la pintura supuestamente, su veracidad también tiene un montón de leyendas alrededor y quien tenía eso, pues también es un símbolo de conquista, ¿cierto? Porque es la Virgen de Guadalupe se transforma en el que tuviese la Virgen, es el pueblo oprimido, ¿cierto? Que nosotros les traemos, es la religión católica a ustedes, entonces es oprimirlos y que es visto como el pueblo, para el pueblo mexicano como su madre, entonces es como quitarle todos sus dioses
y ponerles una nueva madre traída por los españoles. Es una cosa muy, muy extraña. Pero eso está cargado como todos los objetos y que me gustó mucho lo que dijiste, que son religiosos, pero que también tienen su maldición. O sea, el que lo tenga tiene sus beneficios, pero también le toca llevar del bulto. Ahí también están diciendo que la corona de espinas, y Pacho nos dice que Humberto Eco hace un resumen fenomenal de tesoros de la cristiandad y su ubicación en un ensayo en su libro Construyendo al enemigo. Uy, no lo conocía. Muy bacano. Lo voy a anotar por acá ahorita en mi libretica de apuntes misteriosos. Y bueno, sigamos entonces haciendo esta recapitulación. Ya llegamos a David, entonces simplemente arranca desde Egipto, ¿cierto? O Moisés, recién ta, salidos ta, ta, de Egipto, mejor. exacto, recién salidos de Egipto, están saliendo ya allá, recibe las tablas de la ley, se rompen, etcétera, se arma el arca de la alianza, se muere Moisés, Aarón y sus hijos empiezan a llevarla, bueno, etcétera, empieza todo ese recorrido, ese éxodo por todo el desierto. Después comienza la instalación del antiguo reino de Israel. El arca permanece en Gilgal, luego en Silo y en otra ciudad llamada Kirjat Jearim. Aquí estamos viendo a los filisteos sufriendo las consecuencias de poseer el arca de la alianza. Es una pintura muy renacentista. Eh, Después de la construcción, después justamente cuando ya eh, pasa eso con los filisteos que nos estaba contando Daniel, todo ese bonche, David llega, si de pronto recuerdan, a mí me gusta mucho el libro de los Reyes, es uno de los mejores libros de la Biblia. David se enfrenta a Goliat, Goliat era un filisteo, bueno, finalmente David queda como el rey de Israel, porque Saúl pierde el poder como rey, porque acudió a brujos, ¿cierto? Y ahí creo que es el mejor relato de fantasmas de toda la historia. De hecho, lo decía Lord Byron también, está escrito en la Biblia, y es cuando va Saúl a invocar el fantasma de Samuel para pedirle consejo de lo que tiene que pasar. Pues justamente está escrito en el libro de los Reyes, invocan al fantasma de Saúl con la pitonisa esta, y ella asustada porque usted me va a matar porque usted perseguía a los brujos y ahora está acudiendo a mí. Bueno, y logran invocar el fantasma y ya le cuenta el fantasma de Samuel que Saúl va a perder el poder y queda David como rey. Eh, David comete un montón de errores también porque mata a su mejor soldado por acostarse con la mujer de él. Los pecados de la carne, pues también ahí el pecado siempre presente también en la Biblia. Y finalmente llega Salomón, el rey Pero, Salomón, el hijo de sabes, David. hay una cuestión ahí antes de que brinquemos a Salomón, y es el asunto de que cuando David pues encarga la construcción del templo y finalmente se prepara el espacio del Sancto Santorum dentro del templo donde se va a depositar el arca, David comete un error, y es que no manda a que el arca sea llevada por los levitas, sino que el arca la montan de nuevo en una carreta, y la carreta, en lo que está pues yendo hacia el templo y por el vaivén y todo pues el terreno, que está igual de bien pavimentada que las calles de Bello en este momento, eh, se empieza pues como a bambolear y se empieza a deslizar un poco. Y dice el relato que uno de los guardias que estaba con el arca en ese momento, para intentar pues que esto no suceda, va y intenta coger el arca, y pasa exactamente lo mismo que en los anteriores momentos. O sea, él toca el arca y es pues fulminado al instante. Y todos quedan como, ¿what? Y de nuevo les toca ir por los levitas para que transporten el arca como de verdad deberían llevarla. Y finalmente pues llega al templo de la forma en que debía haber entrado originalmente. Exacto, y ese se me había olvidado, pero tienes toda la razón, ese relato, bueno, y finalmente David es el que construye el segundo templo pues de judío, ¿cierto? El segundo templo de Yahvé, y Salomón lo embellece, ¿cierto? Y aquí vamos ahorita a contar, porque es muy importante el rey Salomón, porque ahorita hay una leyenda alrededor de Salomón en África, y cómo de pronto el arca terminó a parar allá, ¿cierto? Es importante porque hasta aquí, hasta el templo del rey Salomón, hasta el templo, ahí hay constancia supuestamente que sí existía el arca de la alianza, ¿cierto? Que estaba hecha, está escrito pues en libros escritos por ellos mismos, o sea, no hay otro historiador que lo haya dicho. Que ya vienen otros historiadores romanos a contarnos otras cosas, pero aquí dicen ya, el arca sí está en el templo, fin de la historia. Llega
el 720 antes de Cristo y el reino de Israel va a ser arrasado, ¿cierto? Por el imperio babilónico y Asiria, pues, y se roban todo, o sea, todo, arrasan, casi que le echan sal, porque el pueblo judío siempre ha sido un pueblo errante, un pueblo nómada, desde pues siempre ha estado, nunca ha tenido una tierra, ya que en el 48 les hayan dado una tierra que no era de ellos tampoco. Pero bueno, nos vamos a poner aquí a discutir también eso porque es complejo esa historia de lo que pasa con Israel. Pero en el 48 les dan pues el Estado de Israel, pero es algo que es una tierra que ha sido de otra gente pues todo el tiempo también. Entonces, en este momento desaparecen, Babilonia arrasa con el pueblo, arrasa con el templo y ahí empieza a perderse el hilo de la historia. Hasta este momento sabíamos qué pasaba, pero llegan los asirios. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? ¿Qué pasó con el templo? Se la llevaron, la escondieron. Entonces ahí empezamos a hablar de esta historia porque se empieza a complicar el asunto. Y ahí hay una cuestión muy, muy curiosa, y es que Nabucodonosor, cuando llega a lo que era pues el pueblo judío en ese momento y tiene el enfrentamiento con esta gente, tiempo atrás ya se dice de manera extraoficial de que Salomón tuvo un hijo con una reina de un pueblo que está ubicado en la Nueva Etiopía, pues en lo que actualmente es que en la actual Etiopía. Cuando el niño nace y pues crece lo suficiente, el niño lo mandan al estado pues judío para que aprenda cositas de su padre, y cuando va de nuevo se regresa pues a Etiopía, se dice que lleva un arca con él. Y hay fuentes que mencionan que lo que se lleva a él es una réplica, porque Salomón había mandado a construir en X momento de la historia una réplica del arca para mantener el arca de verdad a salvo. Y esa réplica se la da al hijo. Y antes de que entremos a lo de Nabucodonosor, me parece interesante mencionarlo ahora, es que cuando se la da, pues cuando esa réplica viaja hasta Etiopía, Salomón encarga otra nueva réplica del arca, y se supone que esa réplica es la que finalmente se lleva a Nabucodonosor cuando arrasa con el pueblo judío. ¿Y qué? Yo creo que aquí también ya comienza la leyenda urbana, pues, Exacto, muchas exacto, leyendas. sí, exacto, exacto, exacto. Pero es, o sea, es interesante mencionarlo por el hecho de que es de pronto la explicación más plausible que existe para que haya pues para que haya tantos lugares del mundo donde se diga ahora de que hay un arca, pues de que, no, este es el arca, este es el arca. O sea, y también es donde empieza pues como el asunto, lo que vos decís, la, 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 la especulación, todo la fantasía pues que no conocemos bien, pero parte en este momento, donde está Salomón pues en el poder, y donde al parecer no había una sola arca, si es que existió en verdad el arca, sino que en realidad había tres. Una original, supuestamente, donde habitaba Yahvé y que hacía todo lo habido por haber, y otras dos que habían sido réplicas que él había encargado. Exacto. Ahí es muy importante, pues, porque también se genera esa discusión. Y como efectivamente decía Daniel, no hay, o sea, cuando pasa esto, cuando arrasan los Nabucodonosor, no figura ninguna lista de objetos del saqueo y desaparece completamente de la Biblia, ¿cierto? De los relatos bíblicos. Es muy interesante porque en una película, si se la van a ver esta semana, genial, porque para mí es una de las mejores películas que ha hecho Mel Gibson, La Pasión de Cristian. La Pasión de Cristo con Jim Caviezel, que me parece una película muy fuerte, de hecho es hasta gore, y tiene uno de los mejores personificaciones del diablo de la historia, yo creo también. Es muy interesante porque cuando muere Jesucristo, cuando muere Jesús en la cruz, cuenta, eso sí está en el Nuevo Testamento, se parte el velo del templo en dos, eso está escrito. Y literalmente en la película lo representan de que se parte el velo, se parte el templo con el terremoto cuando muere Jesús y está vacío donde estaría el arca de la alianza. Uh Es que -huh. el templo es muy importante porque es una estafa, o sea, como toda religión, entre comillas, es una estafa. Todo el tiempo le hacían creer a las personas que allá estaba el arca de la alianza,
que está, pero cuando se parte el velo del templo en dos, ahí es cuando vuelve a aparecer un poco el arca de la alianza, no había nada, o sea, ahí no había absolutamente nada. Detrás de ese velito, como tú decías, el Santa Santorum, supuestamente estaba el arca. Entonces es bacano porque en la película también y en el Nuevo Testamento, no me acuerdo en cuál de los 4 evangelios, se narra específicamente que se parte el velo y se ve que no hay nada. Es porque también hay un vacío existencial de ellos, de los mismos judíos, de como no tenemos ya ese objeto, ¿quién lo tiene? Entonces ahí se generan muchas, muchas historias que ya vamos a contarles. Y ahí está, pusimos como de hecho, nadie sabe qué pasó con el arca del pacto después de la caída del templo de Salomón. Está perdida, un rayo láser volador, destrucción, ¿qué pasó con ella? Entonces ahí empiezan las teorías. Y hay varias teorías, ¿cierto? Yo empiezo con la primera y después volvemos a la de África, que también está. Esta, la de los romanos, Pompeyo, ya nos habla y afirma que no había arca en el segundo templo cuando ocupan los romanos. Esto, cuando ocupan los romanos, es justo antes de nacer Jesús, antes del, no me acuerdo qué fecha específicamente, pero ya había, o sea, porque Jesús nace ya cuando el imperio, los romanos estaban invadiendo esa vuelta. Y finalmente los sacaban en el 70, o sea, el imperio romano los saca de allá, eh, de Israel, en el año 70, pero en el 33, pues como todos sabemos, en el 33 es cuando muere Jesús y son los romanos los que lo matan. Entonces, cuando ya aquí se afirma lo que está escrito en el Evangelio y lo que estaba también en la película, cuando ya en el segundo templo, en este templo que se parte en dos cuando muere Jesús, supuestamente en el relato de los Evangelios, ya no hay Santísimo, ¿cierto? No hay Arca de la Alianza. Y eso está escrito pues por un historiador. Y supuestamente, según la teoría que escuchó Pompeyo, por eso la escribió, según lo que escuchaba de los chismes de la gente, ¿cierto? El murmullo, es que algunos sacerdotes la habrían ocultado en algún lugar en uno de los túneles subterráneos del monte del templo. Ese monte va a ser muy importante porque también va a ser la última resistencia de los judíos cuando van a acabar con ellos, pues, en el 70. Entonces, supuestamente estaba escondida y que por eso supuestamente fue tan dura la resistencia. Creo que se llamaba Mesala o Masala, ese monte, y que supuestamente como tienen el arca ya escondieron los túneles, por eso resistieron tanto. Pero bueno, ahí sigue la leyenda, ¿cierto? Empieza la primera teoría. También está el asunto de Hay que... otro, Ah, bueno, dale, dale, dale. no, no, si quieres cuenta esta otra teoría o lo que ibas a decir, para seguir con esta. También está el asunto de que, pues, en esas mismas teorías de qué pasó con la, con el arca, eh, hay una breve mención en el segundo libro de los Macabeos, donde se dice que Jeremías había estado inmiscuido en un camuflaje que se hizo del arca durante la destrucción de Jerusalén, más o menos allá en el 700. Y se dice que el arca llevada a la montaña donde Moisés había escalado antes de morir y se esconde allí en una de las cuevas. Que también está pues como el asunto de que eh, se dice que esto sucede y que los rabinos y los sacerdotes pues que van a esconder el arca de la alianza juran siempre guardar el secreto de dónde está el arca de la alianza, de jamás volverlo a decir. E incluso pues es algo muy, a mí me parece que es como hasta bonito, y es que se dice que el lugar de donde está escondido el arca, la verdadera arca, pues que ellos dicen, va a pasar de generación en generación, de uno en uno. O sea, un rabino le va a dar el secreto a otro y ese otro hace otro y así sucesivamente. Y que se supone pues que hasta el día de hoy ha llegado de esa forma hasta nosotros ese secreto. O sea que por ahí en la calle ve algún rabino que tenga los Que se, suficientes conocimientos cabalísticos y que lo lleve a un Israel y le diga dónde está el arca de la alianza. Pues no sé, a mí me parece interesante eso, me parece que es como un poco poético el tema y bacano desde ese punto de vista. me salió esto aquí, perdón. No sé qué pasó. Se me salió de la presentación, pero yo la vuelvo a abrir. Estaba intenso, ya los judíos nos tienen esto otra vez ya. Nos tienen hackeados esta vuelta. Nos chuzaron. Nos chuzaron, nos chuzaron. La 21.
Y con eso llegamos entonces también a la teoría, en lo que Cristian está ahí eh, peleando con el Dry. No te da. Sí, ya. A la supuesta arca eh, en Etiopía. La teoría de que el arca está en Etiopía es más bien moderna. La primera mención que se tiene sobre esto es por allá a finales del siglo pasado, pues por allá en 1989, donde un reportero que está haciendo algo en Etiopía dice, ve, es que aquí hay un lugar donde hay una pequeña capilla donde es súper sincrética el asunto y donde ellos dicen que está el Arca de la Alianza y es donde se empieza pues como a mostrar el asunto de cómo lleva allá el arca. Se había dicho pues que hay dos versiones también de cómo supuestamente esta arca llega allá. La primera es con el hijo ilegítimo de Salomón que tiene con esta reina, pero también eh, hay un asunto de que en el medioevo hay un libro del siglo XIV que se llama el Kebra Nagash, en el que se dice que el arca había sido llevada como ofrenda a la reina Saba Maqueda, de que había estado pues visitando Jerusalén en esa época. No se habla de que pues el hijo que tuvo la reina, que finalmente pues supuestamente fue robada y llevada a Etiopía, era hijo de Salomón. Hay otras versiones del texto donde pues hay otras versiones de cómo el arca llegó a Etiopía, que sí dicen que era un hijo ilegítimo de Salomón, que había estado de excursión en Jerusalén visitando a su padre, aprendiendo las técnicas de su padre para seducir doncellas y tener hijos por fuera del matrimonio y para gobernar su pueblo partiendo niños por la mitad. Bueno, spoiler del final de la época de Salomón. Pero pues no se ponen de acuerdo mucho sobre el tema de cómo llega el arca supuestamente a Etiopía. El único rastro que se tiene como claro sobre cómo llega el arca a Etiopía es este libro del siglo XIV, que de hecho inclusive a mí me parece muy tardío para un objeto que se había perdido en el 700. Sí. En el Y 700 aquí hay una, antes de Cristo, de hecho. y hay una cosa interesante sobre esta teoría, y es porque ustedes pueden tomar un vuelo en este momento para Etiopía y pueden ir a esta capilla y decirle a los sacerdotes, hey, yo quiero ver el Arca de la Alianza, y te van a decir que no. Uh -huh. Eh, se ha tratado de hacer investigación, pues para ver su veracidad, si es real. Se ha tratado hasta el mismo presidente de Etiopía y el expresidente que fue pues un dictador, también las quería tener porque creía en sus poderes, eh, pues, sus poderes de gobernar, yo no sé. Y el man también quería y nunca se la dejaron ver, o sea, esos manes la escondían. Entonces hay como también un grupo selecto de esos sacerdotes de esta capilla, sí, que creen en esto y que guardan el secreto, supuestamente. O sea, pero sí está allá supuestamente algo. Si uno va allá, pues tendríamos que demoler eso, yo no sé, llegar con un ejército, supuestamente se podría ver qué hay lo que hay, pero hasta la fecha no dejan entrar a nadie, solamente entran los sacerdotes También, a ver. y también está el tema de que en el medioevo, con los cruzados yendo y viniendo de Tierra Santa, pues intentando saquear todo lo que había allá y tomando control supuestamente sobre Tierra Santa, el Arca de la Alianza no estuvo ajeno a este asunto. Y hubo muchos momentos en que templarios que iban de regreso pues a Europa intentaron pues buscar el Arca de la Alianza. Hay varias versiones, hay varios relatos que mencionan de que efectivamente un grupo de templarios logró encontrar el arca y la trasladaron y la sacaron de donde estaba, porque supuestamente la encontraron en el monte. También en este momento se me olvidó el nombre. Creo que empieza por M. Creo que lo tenía apuntado, de hecho. Y bueno, Monte Moria o Mornia. Bueno, en fin, no voy a inventar nombres. Y lo sacan y lo llevan a Egipto. Y se supone que allá quedó el arca, según los templarios. Pero como los templarios hicieron más mentiras que cualquier otra cosa porque no encontraron nada, no les creería mucho sobre el tema. Así que Orodri no es ese monte de donde la sacaron. Entonces ahí queda
como todo ese velo de misterio sobre el arca y todo lo demás. De hecho, inclusive por allá ya en épocas más recientes, en 1920, en la década de los 20, hay un excavador que se apellida Futener. No recuerdo el nombre en este momento. Y el man supuestamente llega a Israel y en el monte pues que no tengo el nombre, le dicen pues que allá está el arca, y él en esa expedición a Egipto, perdón, a Jerusalén, va patrocinado por Henry Ford, por el man pues de la Ford. Yo creo que necesitamos más presentación sobre Henry Ford. Y se supone que él encuentra el arca allá, en Jerusalén, en una cueva a la que él entra. Que el arca la encuentra tal cual la habían descrito, pero que el arca, junto con todo lo que hay ahí, pues hay unos escritos y todo, que hay una cosa que dice muy explícitamente, que él encuentra una mención que dice que el arca solo revelará su lugar, su ubicación en el momento justo, y ese momento justo es en el final de los tiempos. Y se dice pues que Futener sale del lugar, eh, sale del lugar y nunca vuelve a hablar del tema. Y de hecho, pues que inclusive a Ford nunca le dijo nada. También está como dentro del campo de la especulación, porque pues nunca dice nada y entonces no se sabe si eso fue verdad o no, pero es como la historia pues más reciente del arca. Y Y murió después con el... supuestamente murió con el secreto. Después va el tema también de que la rama mística de los nazis, que en ese momento no me acuerdo del nombre, los Hanorrer, espérate que yo sé si lo tengo por aquí anotado, que ellos sí estaban pues buscando el arca de la alianza, y en todas las investigaciones que hicieron sobre el arca, llegaron pues y supuestamente la encontraron, y cuando la encontraron, que se hayan hecho pues al poder de que el Anenerve se llamaba la rama mística de los nazis. Y se supone pues que ellos la encuentran supuestamente porque había un rabino que lograron conseguir en un campo de concentración, que, que les dice dónde está, y ellos van y la encuentran pues finalmente. Y que como la encontraron, es el motivo por el cual el imperio, pues el Tercer Reich, cayó antes de lo que se había dicho. Pues que supuestamente la profecía decía que el Tercer Reich caería después de 1000 años, y que como los nazis finalmente pues encontraron el Arca de la Alianza, cayó mucho antes de lo que se había pues pactado o presupuestado. Eh, Volvemos a lo mismo, todo esto son pues especulaciones que hay sobre el tema. Los relatos terminan mucho antes de lo que quisiéramos, y de aquí para adelante pues son puras especulaciones las que hay sobre el tema, pero Ahí, eso creo que es bueno ahí traerlas a justamente, colación. justamente cuando estás hablando, nos estaban poniendo aquí la producción, partes de la escena de Indiana Jones Sí, y Raiders of the Lost Ark, justamente cuando los nazis abren el Arca de la Alianza, y bueno, pasa lo que ya conocemos, ese momento épico de derretirse de los nazis, y todo el mundo grita cuando estaba viendo esta parte, ¿cierto? Se ve como unos fantasmas ahí súper extraños, en el momento que se abre el Arca de la Alianza. Entonces ahí también estamos viendo un poquito ese momento épico también. Yo creo que el cine, cuando niños, cuando vimos esto por primera vez, se formó también como algo en nosotros. Y ahí están los rayos láser, devoradores de hombres, un niño acabando pasó con todo, sobre mí, voló un auto con su rayo láser. Perdón. literalmente. Un arca pasó sobre mí, voló un auto con su rayo láser. Y Ah, acaba con... Porque el poder y el poder del arca consume pues todos los seres. Es curioso porque solamente mata a los nazis, pero a Indiana Jones y a la chica no les pasa absolutamente nada, porque ¿cierto? Como que sabe supuestamente, reconocer. porque supuestamente cerraron los ojos y no vieron pues como el poder del arca. Exacto.
Entonces ahí ya, y ya aparece pues como ese contacto con Yahvé, con Dios, como lo están viendo también ustedes en el video. Para ir cerrando y pues ir cerrando todo esto, para adentrarnos en otras especulaciones, eh, vamos a dar claro como estas 5 ideas. El arca iba acompañada siempre de una nube, que la nube era pues como la presencia de Yahvé. Es importante que dentro del arca no estaba Dios, eso sí Ujú. es muy claro, sino que era elementos, como ya no lo mencionó Daniel, lo que sí era como donde estaba el arca, estaba cercano a Yahvé, ¿cierto? Estaba con esa nube. El poder era inmenso, eso es lo que la creencia que está verificado por los textos, al menos escrito pues por los mismos judíos. Su tamaño se fue reduciendo también de acuerdo con el tiempo, cabía ya después en un cofre. Su peso era cercano a los 160, 200 libras, ya que necesitaban 4 hombres para transportarlo. O sea, todo esto que ustedes ven ahí era ya como el cofre grande, ¿cierto? Pero dentro estaba una cosita más chiquitica, que era el cofre. Y se desconoce su naturaleza física interna, o sea, nadie, porque pues el que lo tocaba se moría, ¿cierto? Entonces, difícil. Como ya nos dijo Daniel todo el tiempo, hay un texto que describe un riesgo fatal en contacto con él. Pues si se murieron 5.000 personas simplemente por abrirla, pues imagínense cómo más, o sea, nadie más la pudo ver, nadie pudo ver qué había en el interior. Entonces, es muy interesante eso porque es como, le voy a poner las cosas más extrañas a este objeto para que yo pueda mantener el secreto de eso. Y ahí está un montón de cosas, pues es como, no sé, tienes como por eso se habla como del Santo Grial o de el que tenga el Arca de la Alianza es el que tiene el poder o el que tenga el anillo tiene el poder, ¿cierto? Es todo lo que hay alrededor de un objeto, ¿cierto? Y el poder que significa tenerlo. Y creo que obviamente Tolkien, y que estoy con Daniel, que es el presidente de la sociedad Tolkien, y yo sé que él es consciente también de eso, Tolkien detestaba las analogías, pero si uno empieza a jugar con eso, podría hablar como, hey, el anillo también era poder y tenía esa parte maldita, ¿cierto? Y lo mismo como el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es el poder, el que la tenga tiene el poder porque tiene el contacto directo con Yahvé, pero al mismo tiempo tiene un poder de destrucción masivo, ¿cierto? Entonces hay como una cierta semejanza. Obviamente Tolkien no pensó en eso, o sí, pero nunca lo vamos a ver porque él detestaba ese tipo de analogías. Entonces, estas son las especulaciones que están escritas en textos. Y ya vamos a pasar a contarles dónde encontramos el Arca de la Alianza en la cultura popular, en qué libros, en qué cosas, que es muy importante porque también se volvió algo común, ¿cierto? Como ahorita Vince nos estaba escribiendo que el objeto que aparece en épocas de caballería, ¿cierto? Como el Santo Grial, es clave, pues aquí también hay un par de películas, libros y series y videojuegos donde aparece el Arca de la Alianza. Entonces, empezamos con este libro, se llama El descubrimiento del cielo, del escritor holandés Harry Mulisch. Aquí aparece el Arca de la Alianza también como elemento clave de toda la historia. Invitados, yo desconozco el libro a profundidad, eh, simplemente sé que su tema central, su eje central en lo que estaba investigando, pues no lo he leído, por eso lo desconozco, pero en lo que está investigando plantea pues que el Arca de la Alianza es como el poder absoluto en el mundo, ¿cierto? Pues como el que lo tenga, como objeto de culto y poder. No sé si vos conocías este libro, Daniel. No, 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 no. Cero, cero. Después viene un libro en francés que se llama El Arca de la Alianza, pues Le Arche de l'Alliance de 2010, y cuyo objeto de investigación, pues si se llama El Arca de la Alianza, pues es un libro sobre el Arca de la Alianza, ¿sí o qué? Lo que van a Y el objeto investigar es el Santo Grial. sería como raro. Este libro, pues sí, es una novela policíaca donde un arqueólogo investiga el Arca de la Alianza. Pues imagínense, este pues estaba, porque me pareció como interesante, estaba profundizando un poco más y imagínense un ángeles y demonios buscando el Arca de la Alianza o un código da Vinci buscando el Arca de la Alianza. Es algo así. O sea, no con los padres católicos, sino con los judíos. Y ya, así por ese mismo lado. Está obviamente, Que ya lo estamos viendo, está que ya hemos visto apartes. Yo creo que falta un fragmento, Vince, si quieres lo pones en este momento, porque es como también, creo que esta fue como el momento de nuestra inspiración de Daniel de decirme, hey, parce, hagamos pues un programa del Arca de la Alianza porque esta película es épica. De hecho, si la quieren ver, está en HBO Max, para que aprovechen o hagan
¿cómo se dice? Una maratón de Indiana Jones, que creo que va a salir una nueva dentro de poquito, si no estoy Supuestamente, mal, supuestamente va a con salir Harrison una. Ford ya entregando el personaje, Sí, sí, sí. que de hecho a mí me gusta mucho pues mm, la historia de Indiana Jones. eh, Sale un nuevo Indiana Jones. Yo leía los de Indiana Jones sí, que era como cuando él era joven, pero sale un nuevo Indiana Jones que es Nathan Drake, que es el de Uncharted. Es igual, es un Indiana Jones, un chico coleccionista que empieza a investigar sobre pues, objetos de arqueología en el mundo, ¿cierto? Entonces es muy interesante también esa historia, pues espero que esa parte, pero no he pillado si buscan el Arca de la Alianza en Uncharted, tendría que revisar. Ahí estamos viendo ese momento épico cuando levantan el Arca de la Alianza, cuando la encuentran, eh, y pues mira que ellos no son levitas y la están tocando, que están quebrando todas las leyes que Daniel investigó, todas las que, O vea, vieron una Indiana picha Jones, todo. O bueno, eso es lo que no vamos a ver, sabemos. Pueden a ver si pueden ser hijos de levitas. también, Chan, como chan, esa chan, teoría, o chan. esta es una de las tres, era una de las réplicas, Una de que las rep. realmente Indiana Ah, Jones, también, sí, señor. Pero no puede ser una réplica, porque entonces no hubiera vuelto una picha a los nazis. sí, es verdad, es cierto. Pero bueno, ahí lo estamos viendo como esa escena monumental cuando la encuentran y la sacan, como si fuesen dos levitas. Y bueno, ahí ya sabemos lo que pasa y que pues está tal cual descrita como, como bien nos lo decía Daniel, ¿cierto? Con los querubines y todo esto. Es muy interesante porque esta idea de el arma, perdón, el arma no, del Arca de la Alianza como, digámoslo, como un generador de energía condensada armamentística, porque eso es literalmente lo que pasa, pues cierto, dispara y mata a todo el mundo como un rayo láser, es invención de otro señor, que es un suizo, que se llama Eric von Daniken, y que escribió varios libros, muchos libros de parapsicología y de ufología. Este señor es ufólogo y él fue el que se inventó esto. Él fue bueno, que lo investigó y dijo por primera vez que el Arca de la Alianza fue el medio de comunicación de Moisés y Aarón con Dios, y enviado por los extraterrestres. Y esto es lo que dicen en la película. En la película, al principio le explican a Indiana Jones como es que este era el medio de comunicación de los extraterrestres con Aarón y con Moisés, y ya es como, ¿cómo fue pucha? Y bueno, ya que empieza la obsesión de los nazis por él, porque es un arma de descarga electrostática. Entonces, esto se lo inventa este señor y Steven Spielberg y George Lucas lo usan para podernos entregar Raiders of the Lost Ark en el 81. Y también Ese está, concepto. también con eso está el hecho de que hay otra versión del mismo relato así trabado de los ufólogos, que lo que dice es que es en realidad un reactor nuclear. Y que por eso pues es que le pasó todo esto a los filisteos y que no se le puede acercar nadie. Pues de hecho las cosas que le pasan a los que les tocan son, hace de cuenta lo mismo que pasa en Chernobyl. Entonces, como que ve, sí, tienen razón, pasa lo mismo. Pero pues, Como si de- fuese un bloque de uranio, digamos. exacto, exacto, Es exacto, una exacto, explicación científica. exacto. Pero pues, de nuevo son especulaciones. Eso, y aquí también pues está recomendado este libro para los que les guste todos estos temas. A mí me encanta, entonces pues más adelantico lo compraré si dan las tajadas. Recuerdos del futuro, enigmas del pasado sin resolver, esto ya cago, de Eric von Daniken, que es un ufólogo, ¿listo? Entonces ahí está planteado la idea del Arca de la Alianza como un arma de descarga electrostática, ¿listo? Después viene esta película que encontré, eh, que es justamente sobre los templarios, ¿cierto? Les Secret des Templiers, El secreto de los templarios. Una película danesa del 2006, tiene tres partes ya también. Creo que la segunda sobre la lanza y la otra sobre el grial. Creo que es así. Obviamente los templarios también fue una chafa impresionante, eso fue una estafada en la historia. Eh, pero es muy interesante el tema de los templarios, pues tienen unas leyendas muy oscuras, muy bacanas. De hecho, en un videojuego que vamos a ver ahorita lo profundizan más. Esta película danesa, el arca actúa como una botella de Leiden que concentra energía eléctrica. Yo no sé si conozcas qué es la botella de Leiden, Daniel. Botella de Leiden inclusive salió en uno de los episodios de Los Cazadores de Mitos. ¿Sí? Sí, señor, en uno de los clásicos, porque la misma botella de Leiden también lo hacían
con el Arca de la Alianza. Intentaban también justamente explicar de que si pues la botella de Leiden es una batería muy barata, no, muy barata no, muy precaria en realidad, que pues produce un par de voltios ahí para cualquier desvare de cualquier bombillo. Y decían justamente eso, que si de pronto el Arca de la Alianza había sido un circuito en serie de botella de este objeto, y el mito era que no, pues que no daban las tajadas para que en ese momento, con la tecnología que había, se hiciera de esta forma. O sea Entonces, que salió en Mythbusters sobre el Arca de la Alianza, era en sí señor, salió en sí. Mythbusters sobre el Interesante Arca de dato. la Alianza. Es más, esperen, yo busco, si querés seguir dando los recomendados, yo busco el video, lo paso al productor para que lo comparta en el chat, porque si yo lo comparto, el Nightbot me mata. Escupe, Sí, me hace lo del arca, me pulveriza. sisas. Ah, bueno, no, y desconocido, no sabía, bacano. Si lo puedes compartir de una papillalo, porque, o sea, que fue uno de los mitos destruidos por Mythbusters, el Arca de la Alianza, como botella de Leiden. Bacano, buen dato. Ahí ya saben, para que lo vean ahorita, yo también lo voy a pillar. Interesante dato. Tenemos otro, ahí se apagó. Ah, bueno, ya. Otro, para nuestros amigos amantes de Supernatural, en el episodio 14 de la temporada 11, llamado The Vessel, o el vaso, que es como la vasija, una pieza del arca del pacto es uno de los objetos que contiene el poder de Dios, es el que estamos viendo ahí en la imagen. Encuentran el arca de la alianza, pero aquí no se muere nadie, aquí no hay levitas ni nada, pero bueno, pueden tocarlo, ¿cierto? Y hace parte de uno de los objetos que tiene el poder de Dios en este capítulo. No sé si Vincent o Arbet se lo hayan visto, porque yo sé que ellos sí han visto más de Supernatural y han investigado un poco más, lo han profundizado, entonces, interesante. Es que este programa se transformó en el día de hoy casi como una guía sobrenatural, pero es porque queremos hablar de esos objetos que aparecen en la literatura, que también son sobrenaturales. Entonces, si de pronto más adelante se nos ocurre hacer otra cosa con otro objeto, no se asusten, no es guía sobrenatural, es el Necronomicon. Eh, por eso es que estamos aquí como indagando de teorías y cosas, pero no es la guía sobrenatural. De hecho, por ahí compartimos en el Twitter un dato sobre que un científico estaba explicando que el monstruo del lago Ness parecía ser el pipí de una ballena. No sé si ustedes vieron. Eso fue polémico. Pero hay muchas teorías. Ahí está nuestro Twitter, explicando cómo podría ser que estuvimos engañados todo el tiempo y que realmente el monstruo del lago Ness era el pene de una ballena. Bueno, ahí lo pueden leer. Está en Twitter de Fantasmagórica, para los curiosos. Y bueno, tenemos otro recomendado, otra parte donde aparece, es en la temporada 1 de la serie de Order, aparece también el Arca de la Alianza. Yo no he visto esta serie, sé que la cancelaron, me la Ya recomendaron, sepa no pero la vérmela. cancelaron. Yo me la iba a empezar a ver. No, pero se ve interesante. No, pero Yo no sé si Vincent, yo que voy a ver series canceladas, hombre. a veces, aquí estoy viendo es que Supernatural es otra que solo hay que tener en cuenta las primeras 5 temporadas, dice Red Eye. Esa es de la temporada 11, Amiga, entonces chao. Y Pacho nos dice que Supernatural me niego, la odio. Yo tampoco la he visto. Pero yo sé que, bueno, aquí ya está bravo Doctor Herbert West porque dice, sí señor, es una guía sobrenatural. Entonces ya nos está condenando. Pero también sirve porque estamos hablando pues de un objeto que aparece en la literatura y que se volvió también un elemento de mitos. Pero ahí nos perdonas, Doctor Herbert West. Para la próxima te invitamos a estos mitos y guías sobrenaturales necronomiqueños, digámoslo así. Nacen de los libros. Bueno, yo me la quería ver también, pero Netflix ha cancelado series buenas. ¿Para qué? Hay unas series, hay una que se llama Marianne, que es de una bruja. A mí me gustaba mucho, francesa, y la cancelaron. Yo no sé esos manes qué onda. Y otras que son todas pailas, sí llevan como 500 temporadas, pero bueno. En otro capítulo, perdón, una película para la televisión, se llama The Adventures of Flynn Carson, Mystery of the Sacred Lands, o Las Aventuras de Flynn Carson, el misterio de la Sagrada Lanza, la de Longinos, en la biblioteca, donde tiene este man es como un Sherlock Holmes, Indiana Jones, eh, investigador pues, de este tipo de cosas. En la biblioteca, donde llega él, aparece el Arca de la Alianza, como estamos viendo en la imagen también.
que están viendo ahí. Entonces, ahí también hay otro que aparece en la cultura popular. ¿Listo? Otro elemento de las películas. No sé si la han visto, ahí está otro recomendado. Yo esta película no la conocía, pero la encontré y me pareció como, interesante. Vi como un tráiler y como, ñe. Lo mismo con la de El secreto de los templarios, se ve como muy chafa. Pero Ahí bueno, ahorita, ahí dejo el enlace al mito del arca, de los cazadores de mitos. Ahí hace poquito lo dejo, ahí lo pueden ver. ah, sí, ahí está. Ahí sí, Pacho, hay varias cositas malucas con la serie, pero el guionista original pensó solo en 5 temporadas y ya después se la alargan sin sentido. Listo. Se llama el Necronomicon. Jaja. Listo. Aparece también en la cultura popular este manga para los amantes de lo asiático. Se llama Tokyo ESP. El arca es la fuente de los poderes psíquicos de los personajes. Entonces, interesante eh, explorarlo y conocerlo más a profundidad. Yo estaba leyendo como un par de cositas y no se ve para nada mal. Y yo creo que ahí en la portada, las que están ahí a los lados, parecen como las tablas de la ley, yo no sé, parecen las tablas de los mandamientos, o son edificios que se están destruyendo, no sé. Yo estaba aquí ya conspirando. Pero en la otra imagen sí Pero es mucho todo más mal. claro. Esos, Y esos están, querubines mirando para el otro lado. Ush, ajá, mejor dicho. exactamente, totalmente contrario. Mejor dicho. Pero de pronto es porque para los asiáticos tiene otra connotación, no sé. Bueno, aparece también, ahí cerrando, este sí lo pude jugar al comienzo del videojuego Assassin's Creed, que me parece que es muy buen videojuego, hasta donde lo he jugado, que he llegado hasta Origins, no he jugado ni Odyssey, ni Odisea, ni el último que es de Ragnarok, no, Valhalla, pero hasta donde jugué que es Origins, que es en Egipto, es muy buen juego. Eh, y en la primera misión, en el Templo de Salomón, pues pues, se encuentra directamente el Arca de la Alianza. Este videojuego nos narra la historia de los asesinos, la historia de los asesinos que están enfrentados a los templarios, ¿cierto? Y es para ver quién tiene el poder de la humanidad, ¿cierto? De hecho, pues no se basa tanto en el Arca de la Alianza, sino en la manzana de Adán. De hecho, es uno de los objetos más preciados, es la manzana del paraíso, o creo que lo llaman no me acuerdo, el fruto del paraíso se llama, y ese es como supuestamente estaba dentro del Arca de la Alianza también. Entonces, en la misión uno tiene que ir allá y puede sacar el fruto y ahí empieza la historia, porque el fruto es robado por los templarios y ahí empieza la enemistad de los asesinos eh, frente a los templarios. Y bueno, ya la historia es un chico, un man, que lo contactan los asesinos en la vida real, pues en el mundo actual, y con cadáveres y cosas viajan al pasado, a diferentes eras de la humanidad. A uno tiene que hacer misiones, a conocer a Leonardo da Vinci, bueno, a todo, dependiendo de la época, pues en la primera que es Assassin's Creed, el uno pues es en los tiempos todavía de Salomón y de todo esto, pero poco a poco uno va avanzando, como les dije, está también en Egipto, que es Origins, está en la Odisea con los griegos y supuestamente toda esta secta de asesinos siempre han existido en toda la historia y han estado enfrentados con los templarios. Entonces, fin de la historia y aparece ahí, como ven en la imagen, eh, el Arca de la Alianza. Otra de la cultura popular es como, what the fuck, esto lo encontré en Twitter. Lara Croft tiene el Arca de la Alianza en su casita. O sea, amigos, esto fue demasiado sorprendente. Un tuitero también lo puso y yo como, parce, ¿qué pasa? Y aparece, esa es una de las primeras escenas cuando está en el entrenamiento de Lara Croft en Tomb Raider, en el PC1, está el Arca de la Alianza en la casa. Pues entonces como que Lara Croft tiene todo el poder. Es un dato curioso, pues más que otra cosa, pero es como todo random, aparece ahí en su casa, en su mansión. Y por último, en otro videojuego que se llama Blood Rain, que es de vampiros, también aparece el Arca de la Alianza. Uno entra en un balneario en Argentina y dentro de una celda hay una caja de madera. Cuando uno la rompe, aparece el Arca de la Alianza. Entonces es como también unos guiños de los diseñadores de estos videojuegos para mostrarnos como, hey, el Arca de la Alianza también está aquí presente. Pues como un objeto de culto, un objeto místico, un objeto que está ahí como extraño. Eh, y ya, esto es de la cultura popular. No sé si Daniel quieras contar alguna otra cosa o ustedes nos quieran contar de pronto si conocen otras series, películas, libros, videojuegos, juegos de mesa, donde aparezca el Arca de la Alianza. Entonces también los escuchamos en los comentarios. Ahí los escuchamos, no los leemos, mejor dicho.
A ver, estoy leyendo por aquí, sino que se me está yendo. Los cazadores de naturaleza son rituales de Wikipedia, ¿no? Dientes de los vampiros todos montados en la boca y sin nada de... Ah, bueno, están hablando también de Supernatural. Don't You Cry No More. Bueno, sí, la canción de cada temporada. Bueno, están hablando de Supernatural, muy bien. Las adaptaciones de Blood Rain es de lo peor que hay, de uno de los considerados peores directores de la historia. Ah, es que tiene películas, no lo sabía. El videojuego es muy bacán, es interesante. No sabía que tenía Ya sabemos películas. para no verla. Sí, pero es que siempre ha habido eso no, porque no hemos vuelto a hacer programas de videojuegos. Tengo muchas ganas de hacerlo, pero no hay tiempo. Sí hay una maldición con los videojuegos. Casi solamente Silent Hill podría llamarse que es una buena adaptación del videojuego. El resto son unas chafas pues completas. De hecho, pues yo no he visto la última, la de Uncharted, que es con Tom Holland. No la he visto. A mí me gusta mucho el videojuego, pero no sé qué tal salió la película. Pero Assassin's Creed, Resident Evil, la mayoría de videojuegos que han adaptado, no sé qué tal esa Sony, no la he visto. Eh, en general son chafas, pues. Hasta las de Mario, uy, no, eso es muy Pues que la, malo. la de Las Mario películas de Mario. es otra es otro mundo, es otra cosa Azul. aparte, no tiene nada que ver. Pero, Sí, ha por habido ejemplo como una a mí maldición no me con los molestó la juegos. de Warcraft. No es, pues a mí no me molestó Ah, la de Warcraft. Solo que ellos pensaron pasable. pues que con eso iban a coger las manos, el cielo con las manos, de que inmediatamente iban a poder encargar 700 continuaciones y no. Y pues justamente a la gente a la que le tenía que gustar no le gustó, entonces paila. Cancelaron el proyecto de Warcraft al cine. Claro. Pero sí, no es mala. Pero no es grandiosa, pues. No es memorable, digámoslo así. Eso podría ser. Es que hay una maldición con eso. Quién sabe qué otra adaptación venga por en camino que podría acabar con esa maldición. Mm, el director se llama Uwe Boll. Eh, bueno, esa pregunta es para ti, Daniel. ¿Es el Arca de la Alianza un Silmaril? Y Silencio Moisés es sepulcral. Feanor, ¿o qué? Y, Mentiras, eh, no sé. No, un Silmaril no tenía, pues un Silmaril, los Silmaril no eran reactores nucleares. pero es bacano porque mira que también existe en la literatura, pues obviamente en Tolkien. Estoy pensando también de pronto en Narnia, si había algo En así, Narnia no. o en Harry Potter. En Narnia no había nada. En Harry Potter está la piedra filosofal Pero la piedra filosofal, pues no es algo propio, y es otro elemento. O exacto. sea, podríamos hacer otro programa de la piedra filosofal, No, de porque hecho. después llega Doctor Herbert West y nos dice que le estamos quitando el trabajo a él. Ah, si no, lo invitamos, invitado especial a la piedra filosofal en la literatura y ahí investigamos sobre todo lo que hay sobre la piedra filosofal. Pero ¿qué otros? Los Silmarils también, pero es que los Silmarils solamente aparecen pues en Ujú. Tolkien, ¿cierto? Como unas Que no, joyas nada, preciosas. ya se puso a Como... llorar. Ya no Ya no quiere. quiere. Ay, María Herbert, ya porque te invitamos ahí si te quitas. Ah, no sabe, aquí están contando chismes pues también, es que cuando Uwe, este man, el director de esa película de Blood Rain, aceptó el desafío de pelear en una pelea de boxeo con uno de los de cine cutre, y si perdía dejaba de dirigir. Uy, parce, pero esto no me lo sabía. Ay, qué bacano, Yotzeducta, ese nos faltaba. El sudario de Turín también es otro objeto precioso, pues precioso o religioso, mejor decirlo así, que tiene poderes, ¿cierto? Pues el que lo tenga tiene facultades. De hecho, también hay muchas cosas, como les decía ahorita, el que tenga la sangre de Cristo también está por ahí, pues como hay un santo que tiene la sangre en un cálice y cada año que se está coagulada y cada año que eso científicamente ya lo explicaron, pues porque es como por la temperatura, se pone líquida, hace milagros, Supuestamente. ¿cierto? Hay otras cosas, supuestamente, exacto. Y hay más, porque la religión está muy cargada de este tipo de relatos fantásticos. Estaba recordándome, pues, Fátima, por ejemplo, todo lo que hay con la Virgen de Fátima, Meyugori, ¿cierto? Esos lugares de culto donde supuestamente hubo apariciones tanto de Jesús o de la Virgen y que la gente que está en ese lugar
pasan cosas. Es muy interesante porque como relatos están cargados de una cosa muy potente, ¿cierto? De elementos muy bacanos, que a mí me encanta pues conocerlos. Ya quedará pues a discreción de cada uno creerlos o no, ¿cierto? La ciencia ya se ha encargado de desmentir muchos y así la gente sigue creyendo en otros. Pero esos objetos, y por eso queríamos hablar de este objeto, que es el Arca de la Alianza, que nace de la literatura, nace de un texto literario como es la Biblia, y se transforma en un objeto misterioso hasta la fecha, ¿cierto? Que bien nos decía ahorita Daniel, podría ser que cualquier rabino conozca el lugar donde está y que realmente ese objeto sí exista, o que todo esto ha sido una estafa, toda la historia. O sea, que desde que la escribieron en el Éxodo es mentiras y nunca ha existido. ¿Cuándo podremos saberlo? No lo sé. Hay objetos de estos que sí existen, o sea, la sábana santa sí existe, está en un lugar, ¿cierto? Eh, y allá lo tienen gente, ¿cierto? Y lo han investigado, le han hecho pruebas y es una estafa, ¿cierto? Supuestamente, que tiene, que fue datado para el siglo XIV. Pues sí, si fue datado para el siglo XIV, pues no, no fue el que cubrió a Jesús, etcétera. Entonces yo creo que ha sido bacano el recorrido de la investigación tan profunda que hicimos, casi que estábamos como unos exegetas aquí bíblicos, unos, ¿cómo se dice? Apologistas, eh, buscando en los textos literarios bíblicos esto. Daniel se tomó también la tarea y encontramos todos esos elementos que hemos compartido con ustedes. Y nuestra postura es esa, el escepticismo frente a esto, pero la maravilla ante el relato. Yo siempre me maravillo ante el relato como parce, que cuca esos manes cómo se inventaron esta vuelta, cómo un objeto tiene tanto poder y todo lo que conlleva eso, ¿cierto? Un culto por años, esconderlo, un tesoro, parce, es increíble. O sea, ya me acordé de otro objeto, el arca de Noé, que supuestamente la encontraron también hace poco, que no sé qué, como unos fragmentos del arca de Noé, de esas maderas después del diluvio, bueno, en fin. Entonces, nos quedamos maravillados ante el relato y la capacidad creativa del ser humano de darle poder a los objetos, ¿cierto? Y que no solamente lo ha hecho la religión, sino Tolkien, por ejemplo, como lo mencionamos ya con el anillo, o J.K. Rowling con la piedra filosofal, que ella lo toma pues obviamente de otra gente. Eh, y no sé, muchas partes de la literatura, los objetos tienen poder, ¿cierto? En Narnia también, cuando crean a Narnia, en El sobrino del mago, los anillos son importantes, quizás por la amistad de C.S. Lewis con Tolkien, me atrevería a decir también. No sé, Daniel, ¿qué más? ¿Qué más objetos recuerdas? El de Pacific Rim que estaban ¿Cuál? mencionando ahí en el chat. El único objeto que te trae a tu interior es un reactor nuclear y es lo máximo, es el Gypsy Danger en Pacific Rim. Yo no me he visto Pacific Rim todavía, perdón. Les fallé, amigos de Guillermo. Amigos, porque yo también lo amo. Pero bueno, eso es de Guillermo del Toro, La ¿cierto? Sí, primera, la primera. la primera, La segunda creo que la no, no primera, eso. recuerdo por qué fue que salió el del proyecto. La segunda le hace compañía a Crystal Skull de Highlander. Ay, Pacho, perdón, ¿quién fue? Doctor Herbert, nos has recordado un elemento también cargado de muchas cosas y es 30 monedas. Las 30 monedas de Jesús con las que venden a Jesús están cargadas de la maldición y estas monedas, aparte de la gran serie de Alex de la Iglesia, también están, si no me equivoco, piensen en Drácula 2000, no. Ese no es cuando, que es como con Judas y que por eso le tienen miedo a la plata. Ese Drácula que es todo chafa. Es que tengo como un recuerdo y es con las monedas de Cristo también y es Judas, pues nace como que el primer vampiro es Judas y por eso le tienen miedo a la plata. Algo así. Tengo como unos flashbacks de esos elementos. Pero sí, las 30 monedas con las que venden a Jesús supuestamente están cargadas de una maldición y que lo hace, pues como les digo, maravillosamente Alex de la Iglesia. De hecho, esa es una de las recomendadas para esta Semana Santa. Una maratón de 30 monedas sería impresionante porque es absurdamente buena. A mí me encantó. Yo no sé, creo que a Vincent y a Albert también les gustó mucho. De lo mejor que he visto últimamente de terror religioso, es brava. Mucha sangre, mucho gore y muchas cosas muy raras. Fascinante, pues digámoslo así. Yo creo que me estoy exagerando, pero bueno. eh, Está ese objeto, las 30 monedas. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí dice, y eso que
dataje tiene problemas, ya que está comprobado que estuvo en una capilla que se incendió en esa época y los restos de ceniza en el sudario pudieron sesgar el dataje de carbono 14, exactamente. Eso tienes toda razón. Ahí está también, porque sigue la leyenda, ¿sí me entienden? Esos objetos, la ciencia verificó que es del siglo XIV, pero supuestamente la explicación fervorosa de la iglesia es que como se había incendiado, habían vuelto a coser unas monjitas esas partes del Santo Sudario. Entonces le hicieron la prueba, fue la parte donde la habían puesto en el siglo XIV. La idea es que le hagan la prueba a la parte más central, pero los amigues no dejan, porque Supuestamente. dicen que dañaría el Santo Sudario. Entonces ahí está todavía la duda, pero sí esa fue la excusa que sacaron, de que esos bordecitos donde sacaron la prueba, la muestra, era uno que se había quemado, entonces lo habían vuelto a coser las monjitas. Muchas gracias ahí también por recordar eso, Pacho 36. Eh, no, Cristian, bueno, los Guillermo Friends, la segunda no existe. Eh, Hablando de la de Pacific listo, Rim. sí. Listo. Y una maratón de 30 millones mejor, obviamente. Bueno, ¿qué más quieres decir, Dani, para cerrar este capítulo precioso del Arca de la Alianza? ¿Crees o no crees en este No, objeto? punto. Mentira, no, el hecho es de que pues, todos estos objetos siempre son muy interesantes de tenerlos presentes por el hecho de que tengan parte pues como histórica y otra parte que se esconde detrás de las leyendas, cautiva, sin lugar a duda. Pues si no cautivara de esta manera, yo creo que no estaríamos acá hablando de él hoy, no se habrían hecho novelas, películas, series donde se mencionaran ni nada de eso. Eh, Son de esos objetos que para mí tienen como esa dicotomía entre que sean reales o no, y que nunca lo vamos a saber, pues, pero que tenemos como esa mentalidad de que a lo mejor sí. Entonces, no sé, pues es como la cautivación, más que todo lo que queríamos como tener acá para que tuvieran hoy presente. No, y nada, agradecerles pues también por estar conectados, por esos recuerdos también, ahí estar pendientes y participando tanto. Estaremos mirando cuál va a ser nuestro próximo programa también del Necronomicon, que seguiremos investigando. Tendremos más noticias también de lo que se viene. Investigando y proponiendo estos temas que nacen de la literatura, porque miren que esto es muy interesante, pues como todo lo que también se nutre del género fantástico, de la literatura como escrito y como oralidad, porque yo creo que eso también nace de la oralidad, de ese pasarse de la historia unos a otros, ¿cierto? Yo creo desde Moisés, contarle la historia del pueblo judío, porque pues apenas estaban desarrollando pues la escritura y todo esto, muchos de ellos pues ya existía la escritura, pero de escribir todos estos textos, yo no creo, pues me atrevo a decirlo, que no era ahí Moisés dictándole el éxodo a alguien más, sino que esto se fue es narrando de generación en generación y fueron creando estos textos, ¿cierto? Los textos que están en la Biblia. Mm, o sea, la oralidad también hace parte de eso, que siempre lo hemos defendido en Fantasmagoría, y es que casi que el terror y el género fantástico nace de la oralidad, de contar historias alrededor del fuego, contándose como ve, me encontré con una llama ardiente, Abraham, y me dijo tal cosa, todo el mundo como, what the fuck, pues como su familia, como este man que se fumó, y empiezan a contar, ¿cierto? Las historias de miedos, de religiones, de otras cosas. Entonces, nada, agradecerles por estar aquí. Esperamos seguir creciendo también. Agradecerle a los 200 seguidores que tenemos ya. Poco a poco seguimos ahí en la lucha. eh, y agradecerle a Daniel por esta investigación tan extensa y también por ahí creo que también alcancé a leer ahorita que le estaba comentando a Daniel antes de empezar, eh, que han habido textos de científicos como Nicolás Tesla que han tergiversado hablando de, cierto, pues él habla de generadores infinitos de electricidad, que supuestamente tendría que ver con el Arca de la Alianza, ¿cierto? Porque eso está muy también, empezamos a combinar Illuminatis, reptilianos y todas estas cosas, da unas teorías así súper locas, entonces diciendo como no, Nikola Tesla tenía el Arca de la Alianza, y no sé qué, entonces por eso podía tener la teoría de la electricidad infinita, bueno, ese tipo de cosas. O los nazis sí encontraron, como bien ahorita nos dijo Daniel, sí encontraron el Arca de la Alianza, entonces por eso
el Tercer Reich se demoró menos y por eso ellos iban a vencer, pero no sé, la tocaron y entonces se murieron todos, etcétera. Nada, muchas gracias pues por estar aquí y antes de irnos, recomendarles mañana, miércoles santo, seguimos con nuestro ciclo de low sci-fi, que es alta fidelidad, bajo presupuesto, de ciencia ficción. Estamos en un ciclo muy, muy, muy interesante. Mañana vamos a ver una película clásica que se llama Invention from Destruction. Va a estar Alejandra Rocas de Arrebato, entonces no se la pierdan a las 8 de la noche. A los amantes de la ciencia ficción, una película también muy bella. Yo estaba viendo, yo no me la he visto todavía, pero estaba viendo el tráiler también para prepararme un poco a lo que nos va a presentar mañana Alejandra, pero tiene unos efectos muy interesantes, ¿cierto? Y con bajo presupuesto. Entonces, eso es lo interesante también de este ciclo, de crear con una atmósfera sencilla, con poca plata, llevarnos a otros planetas, llevarnos a otros mundos. De hecho, la última que vimos, que me pareció muy fascinante, nos llevó a viajes en el tiempo y impresionante, simplemente con un escenario y una cámara 70D. Entonces, invitados todos a los que les guste esto y será el último programa porque también pues en Semana Santa simplemente los vamos a dejar para que se vean La Pasión de Cristo, Los 10 Mel Gibson. mandamientos y todo Oh, lo pero la Pasión, demás. no, eso, pero La Pasión es una película muy buena. A mí me gusta mucho esa película. Es muy interesante. Tiene elementos brutales, pues, es muy gore. Y 30 monedas también. Y bueno, y también se pueden ver los 10 mandamientos, Moisés, todas las que dan en Caracol en estos días. O ya se pueden ver también la de Sefirelli, ¿cómo se llama? La de Jesús de Nazaret de Sefirelli, todas esas películas que dan en estos días. Y nada, también están recomendando ahí Red Eye, vean Servant y 30 monedas. Eh, Servant, hermosísima esa serie también. Yo me imagino que ellos, que Vincent y Arbella ya se vieron la tercera temporada. Y nada, y Marcelino Panivino, pero es que, parce, Marcelino Panivino es una historia de terror. Esa es mi teoría. Te la tienes que ver, Daniel. Es una película que uno cree toda inocente, pero Jesús le habla al niño en la azotea. Parce, pero es mero miedo. Es una cosa muy Wow. extraña. Habrá que verla. Es una cosa muy rara. Habrá que verla Pero entonces. bueno, los dejamos ahí con esto y nada, nos seguimos viendo por aquí. Y Daniel, no sé si tengas alguna otra invitación o alguna otra cosa también que quieras decir tú. No, nada, nada. Quedémonos así. Para que disfruten estos días y nos vemos pues en la próxima versión del Necronomicon. Gracias por estar aquí de nuevo. Dale, muchísimas gracias y nos vemos mañana en el culto de las sombras de nuestro cineclub. Muchas gracias y nos vemos.